Buenas noches, Licen. Buenas noches con todos. Bueno, iniciemos, bueno, esperemos un minutito más, ¿ya? Para empezar la clase de ciudadanía, ¿ya? Por favor. Gracias por la comprensión. Bienvenidos a la institución EduTech. Me presento, soy Andrés Ojeda, su docente. Les voy a dar la clase de ciudadanía, ¿no? Los que no me conozcan. No se olviden siempre de prender la camarita, porque es de suma importancia, porque siempre hago print de pantalla para enviar al colegio los estudiantes que estén presentes, ¿no? Por favor, entonces sí les pedimos de la manera más comedida que prendan sus camaritas, ¿ya? Yo siempre les apago el microfonito, ¿sí? Para que no haya interrupción en la hora de dictar la materia. Y también cuando pregunto algo, yo mismo les desbloqueo el micrófono, ¿correcto? ¿Sí? Para que todos estemos bien coordinaditos. Listos, empecemos, ¿ya? Bueno, la anterior clase nos quedamos sobre la situación de, ustedes pueden ingresarse al sistema Moodle, ¿sí? Ahí van a ver todas las clases subidas, ¿correcto? No, por mi parte, por todas mis horas, clases, todas las clases ya están subidas hasta el día de hoy, ¿no? El día de hoy también subiré la clase de esta materia, que es la de ciudadanía, y ustedes pueden revisar todos los temas que hemos visto hasta el día de hoy, ¿ya? El anterior clase nos quedamos en temas de, si no me equivoco, derechos de la mujer, declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, si no me equivoco, ¿verdad? Perdón, declaración de los derechos de la mujer y la ciudadanía, ¿no? Nos quedamos en ese tema, ¿sí? Declaración de los derechos de la mujer y la ciudadanía, ¿no? Estábamos viendo, para que no nos perdamos mucho, estábamos viendo la situación de muchas gracias, Baby Quiñones, muchas gracias por su aportación. Nos estábamos viendo de Olympe de Gouges, es una libertaria, ¿no? Francesa en la época de 1748-1793, que veíamos la anterior clase, fue una de las principales cofundadoras de los derechos de la mujer, ¿no? En la época de la Revolución Francesa. No nos olvidemos que en la época de la Revolución Francesa comenzaron a existir la mayoría de los derechos civiles ciudadanos, ¿sí? Y uno de esos era de la mujer, ¿no? No nos olvidemos que la mujer antes era nombrada como se podría decir un hecho material, ¿sí? Una propiedad del hombre era la mujer, ¿verdad? Ahora ya no, ahora es más extenso, tiene derechos, hasta se podría decir tiene más derechos que los hombres, ¿no? ¿Por qué? Porque ha venido asumiendo un rol bastante fuerte la mujer por décadas y décadas, ¿no? Entonces, no nos olvidemos que antes los derechos de la mujer eran bastante pisoteados, era considerada, los esclavos tenían más derechos que las mujeres en épocas antiguas, ¿no? Entonces, de eso vimos la anterior clase. Ponemos como título Declaración Universal de los Derechos Humanos. 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 Como subtítulo, antecedentes.
Como subtítulo, antecedentes. Declaración Universal de Derechos Humanos, como subtítulo, antecedentes. Ponemos lo siguiente. Dos acontecimientos pusieron a la humanidad y al planeta al borde de su destrucción total. Dos acontecimientos pusieron a la humanidad y al planeta al borde de su destrucción total. Repito, dos acontecimientos pusieron a la humanidad y al planeta al borde de su destrucción total. Dos puntos. La Primera y la Segunda Guerra Mundial. Dos puntos. La Primera y la Segunda Guerra Mundial. Coma, sucedidas en el siglo XX. Sucedidas en el siglo XX. Repito, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, coma, sucedidas en el siglo XX. Punto aparte. Se calcula que la Segunda Guerra Mundial dejó un saldo de aproximadamente 54 millones de personas muertas. 54 millones de personas muertas. 54 millones de personas muertas. Coma, 65 millones de heridos. 65 millones de heridos. Coma, 3 millones de desaparecidos. 3 millones de desaparecidos. 3 millones de desaparecidos. Punto seguido. Más del 90% de las víctimas, pertenecía a la población civil afectada. Por los bombardeos, enfermedades y hambre. Repito, más del 90% de las víctimas pertenecían a la población civil afectada por los bombardeos, enfermedades y el hambre. Y si nos damos cuenta, señores, no copieran esto, ¿no? Ya les voy a seguir dictando, voy a explicar. Si nos damos cuenta, en la Segunda Guerra Mundial fue mucho más que la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y eso que fueron las dos en el siglo XX. No nos olvidemos lo que yo les explicaba, que lamentablemente estas circunstancias fueron demasiado radicales, ¿no? Fueron demasiadas complicadas. Lamentablemente las situaciones que se venían eran bastante fatales, lo cual ocasionó una conmoción mundial, no solamente en Europa, ¿no? En el mundo en general. Ojo, ¿se acuerdan que yo les comentaba la Segunda Guerra Mundial que no solamente fue Europa, sino también fue la guerra entre Estados Unidos y Japón? Hiroshima, Nagasaki, fue cuando ya botaron las dos bombas nucleares, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta cómo fue la destrucción, ¿sí? Imagínense cuánta gente murió, ¿no? Dos bombas nucleares, Hiroshima, Nagasaki, aparte el ataque suicida de Pearl Harbor, las conquistas, ¿sí? Las guerras también. Murieron más personas civiles que soldados, ¿sí? Soldados por parte y parte.
los aliados, ¿se acuerda que hablábamos en la anterior clase? Los aliados. Entonces, todas estas circunstancias se basó para que existe este tipo de situaciones bastante complejas dentro del mundo. Vamos a ver también, no solamente en la guerra, sino la posguerra. La posguerra fue peor, porque nos damos cuenta el hambre que ocasionó, no había un comercio estable, las economías comenzaron a bajar, el sistema financiero comenzaba a quebrar. Entonces, no solamente fue las muertes, sino también lo perjudicial que fue después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Ponemos punto aparte, ¿no? 6 millones de judíos, 6 millones de judíos, 6 millones de judíos fueron asesinados, 6 millones de judíos fueron asesinados, repito, 6 millones de judíos fueron asesinados Seis millones de judíos fueron asesinados seis judíos, 6 millones de judíos fueron asesinados en los campos de concentración nazis, con Z, ¿no? Nazis. En los campos de concentración nazis, 40 millones de personas, 40 millones de personas, 40 millones de personas fueron desplazadas, 40 millones de personas fueron desplazadas de su lugar de origen hacia otros países, de su lugar de origen hacia otros países, de su lugar de origen hacia otros países. Punto seguido. De los caídos en la guerra, 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 coma, por citar solo algunos, por citar solo algunos, por citar solo algunos, coma, la Unión Soviética, la Unión Soviética, la Unión Soviética, la Unión Soviética, la Unión Soviética registró 20 millones, 20 millones, 20 millones, 20 millones, 20 millones de personas muertas, de personas muertas, mientras que Estados Unidos, reportó 300,000 personas fallecidas. 300,000 personas fallecidas. 300,000 personas fallecidas. Punto seguido. Un continente, un continente, un continente entero, un continente entero, coma, un continente entero, coma, Europa,
coma, quedó destrozado, quedó destrozado, quedó destrozado junto con otros lugares, quedó destrozado junto con otros lugares a donde se expandió la guerra, coma, como Asia y África. Como Asia y África. Punto aparte. Su resultado fue muerte, su resultado fue muerte, desolación y destrucción. Su resultado fue muerte, desolación, destrucción. Su resultado fue muerte, desolación, destrucción, coma, tierras sin producir y contaminadas, tierras sin producir y contaminadas, tierras sin producir y contaminadas, coma, países con catástrofes económicas, coma, pobreza, coma, millones de personas sin familia, coma, pobreza, coma, millones de personas sin familia, coma, seres humanos escondidos, coma, seres humanos escondidos, coma, desprotegidos, coma, carentes de afecto, coma, sin hogar, y muchos de ellos eran niños, coma, sin hogar, y muchos de ellos eran niños. Explico. A ver, esta situación, como yo les venía mencionando, la situación de, y les voy a hacer ver un videito ahorita, la situación de las, lamentablemente, de las circunstancias que venía sucediendo dentro de esta Segunda Guerra Mundial, fue una catástrofe a nivel mundial, ¿no? En Latinoamérica hubo bastante migración, por ejemplo, en Argentina, Uruguay, partes de Chile, Paraguay, Uruguay, la migración italiana, ¿sí? La migración portuguesa. ¿Por qué? Porque Europa estaba destruida, prácticamente estaba al borde del abismo. La situación económica europea estaba un caos total. ¿Qué pasaba? ¿Por qué las tierras se contaminaron? Porque por el armamento, ¿no? El armamento. En ese tiempo comenzaron a usar bombas que destruían pulmones, etcétera. Entonces ya hubo una contaminación. No nos olvidemos también la bomba de Hiroshima-Nagasaki. ¿Qué pasó? Fue dentro de la capital de Japón, lo cual causó un daño irreversible, tanto de enfermedades físicos, mentales, etcétera, etcétera. Entonces, miren la situación que pasó la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, después de esto comenzó a existir los derechos humanos en general, más drásticos y convenios internacionales como pactos o convenios dentro del mundo, ¿no? Comenzaron a unirse las grandes potencias como los G20, la OTAN, ¿sí? Comenzó a existir la ONU, entonces ya comenzaron a existir estos grupos que se unían entre países para desarrollar una protección y que no existan este tipo de guerras, poner límites a las guerras, ¿no? Porque en esta época no había los límites en las guerras y pasaba este tipo de circunstancias
que lo único que ocasionaba era solamente destrucción. Entonces, podemos fijarnos cómo la determinación de la guerra, que más fue por una conquista, por una persona que fue Adolf Hitler, que quería conquistar toda Europa, ¿no? Y hacer Alemania una sola nación y que Europa sea conformada por un solo Estado que es el alemán. Él creía bastante en la raza aria, ¿sí? Él pensaba que las personas, en este caso los judíos, las personas de raza negra, las personas de mezcla, no eran puros y eran los que alteraban el estado genético del mundo. ¿Qué significa la genética? Información celular que establece cada ser humano. Entonces, miren lo que ocasionaba estas circunstancias, ¿no? Entonces, podemos fijarnos cómo lamentablemente venían este tipo de situaciones, ¿sí? Voy a hacerles ver un videito y nos vamos a dar cuenta qué eran los campos de concentración, ¿sí? ¿Cómo eran los campos de concentración? Los campos de concentración, antes que ver el videito, les explico un poquito. Los campos de concentración era donde estaban las personas capturadas por el gobierno nazi, en este caso el gobierno alemán, que era gobernada por Adolf Hitler, y eran puestos como esclavos, se los mataba, también fueron varios de ellos fueron instrumento médico para que vean nuevas enfermedades, curas y demás situaciones. Fue algo bastante desastroso, ¿no? Pero ya lo vamos a ver en este momento y quiero que presten atención que era un campo de concentración, ¿ya? Escuchad, basura. ¿Sabéis dónde estáis? Estáis en un campo de concentración. Tenemos métodos propios. Tendréis ocasión de probarlos. Aquí no se vaguea y nadie escapa. Los centinelas tienen instrucciones de disparar sin previo aviso a quien trate de fugarse. Y contamos con la élite de las SS. Nuestros hombres son grandes tiradores. Con estas palabras recibía Hermann Baranovsky, el comandante del campo de concentración de Dachau, a los prisioneros que llegaban al lugar que se convertiría en la mayor pesadilla de sus vidas. Luego, tanto en dicho campo como en el resto, las víctimas eran hostigadas con innumerables castigos y macabras prácticas. Las puniciones consistían desde obligar a los cautivos a estar parados durante largas horas y bajo extremas temperaturas, como sumergir a niños en barriles de agua. Entonces, ¿a qué horrorosas experiencias estuvieron sometidos los prisioneros de la Alemania nazi? No te muevas de tu pantalla, porque en los próximos minutos te contaremos todo acerca de los bestiales castigos recibidos por los cautivos de los campos de concentración. ¿Estás listo? Pues entonces, prepárate para viajar en el tiempo. Soy el de Ávila. Soy la hermana Palma Reyes. Soy la hermana Ábalos Latín y somos los misioneros. Venimos. La llegada de Adolf Hitler al poder el 30 de enero del año 1933 significó un antes y un después para la vida de la población de Alemania y los países aledaños. Pocas semanas luego del inicio de su mandato, comenzaron los ataques a los habitantes que tanto él como su partido veían como raza inferior. Ese mismo año se creó el primer campo de concentración, conocido como Dachau, que dio paso a la fundación de más de 1000 espacios similares, tales como Auschwitz-Birkenau, Bergen-Belsen y Mauthausen-Gusen. En una entrevista, Nicholas Waxman, profesor de Historia Europea de Londres y autor del libro K.I., Historia de los campos de concentración nazis, se refirió a la función de dichos lugares. Obedecían a diferentes fines. Especialmente eran parte de la red de terror de Estado que incluía los tribunales, la policía, las cárceles o los guetos. El campo de concentración debía erradicar a aquellos señalados como enemigos sociales, raciales y políticos para crear una comunidad nacional uniforme y sana. Esa función adoptó progresivamente diferentes formas en constante evolución y solapamiento, como el trabajo forzado, el asesinato selectivo, los experimentos humanos y el exterminio masivo. Cabe aclarar que si bien la mayoría de los prisioneros eran judíos,
También había gitanos, delincuentes, testigos de Jehová y homosexuales, entre otros. Una vez encerrados allí, se convertían en cautivos y no podían salir. Al ingresar debían entregar su ropa y sus objetos personales. Acto seguido, un oficial rapaba sus cabellos y les entregaba el conocido uniforme a rayas junto a un par de zuecos de madera. Una vez finalizado el acceso al campo de concentración, comenzaba lo que sería una vida de auténtico sufrimiento. Si bien cada campo de concentración tenía sus métodos y particularidades, existía una serie de mecanismos que los emparentaba. Todos los cautivos debían despertar temprano, acomodar sus camas y luego de realizar la formación inicial, eran obligados a realizar trabajos forzosos. Generalmente estos consistían tanto en tareas dentro de granjas agrícolas, fábricas, establecimientos industriales, como en la reparación de caminos o la tala de bosques, entre otras. Una de las fábricas más populares donde se utilizó el trabajo forzado fue la organización TOD, dedicada a la ingeniería civil y militar. Allí los prisioneros de guerra soviéticos trabajaron de manera gratuita durante meses o años. Luego de una gran cantidad de horas, los prisioneros de los campos de concentración recibían la única porción diaria de comida, que solía consistir en una escasa sopa de vegetales con un pequeño trozo de pan. Uno de los momentos más temidos por los prisioneros eran las formaciones que debían realizar tanto al amanecer como por la tarde. Luego de realizar los trabajos forzados, eran obligados a permanecer parados durante una gran cantidad de horas y en temperaturas extremas, mientras los oficiales controlaban la presencia de todos los cautivos. Es conocido el caso de Louis Ulbricht, quien en el año 1939 logró escapar del campo de Dachau. Luego de ser descubierta su ausencia, a modo de represalia, todos sus compañeros debieron permanecer parados en formación durante una noche entera y tuvieron que soportar el más tempestuoso frío. A su vez, los efectivos de las SS utilizaban las formaciones para comprobar quiénes estaban aptos físicamente para trabajar y quienes no reunían las condiciones necesarias eran ejecutados. Respecto a casos específicos, sobran los relatos escalofriantes de las víctimas que se vieron frente a frente con duros castigos por parte de sus captores. Entre ellos encontramos el de la prisionera británica Joanna Hill, quien a causa de las golpizas recibidas por parte de la Gestapo, perdió su posibilidad de ser madre. Ludmila Kokrda, también nacida en Gran Bretaña, era obligada a trabajar en la limpieza de pantanos bajo intensas lluvias. Cabe destacar que para realizar dicha labor solo vestía una camisa de algodón y su alimentación se basaba en remolacha, hojas y cáscaras de papa. Otro de los castigos a los que eran expuestos los prisioneros eran los experimentos médicos. El ejecutor más popular de dichas torturas fue Josef Mengele, conocido como el ángel de la muerte del campo de Auschwitz. Mengele exponía a las víctimas a terribles experiencias que ningún humano estaría dispuesto a tolerar. Algunas de sus prácticas consistían en inyectar cemento líquido en los úteros de las mujeres o someter a varios individuos a baños de agua hirviendo para evaluar qué temperatura máxima llegaban a tolerar, entre otros macabros procedimientos. Según Annette Cabelli, sobreviviente del campo de Auschwitz, a las jovencitas se las llevaban y les quitaban todos los órganos que podían. Luego las enviaban a trabajar, pero no podían y una semana después se morían. Por otra parte, los niños también sufrieron horrorosos castigos durante la Segunda Guerra Mundial. En Polonia, dentro de la ciudad de Buch, fue construido el Kinder KZ, un campo para infantes y adolescentes de 2 a 16 años. Los varones eran obligados a realizar trabajos forzosos, tales como la elaboración de objetos como zapatos de paja, canastos de mimbre, mientras que las niñas se encargaban de tareas referidas a la lavandería, sastrería y cocina. Estas actividades las llevaban a cabo en situaciones de debilidad y hambre implacables. Su desayuno consistía en una rebanada de pan y medio litro de café. Recién a la noche recibían una nueva ración de alimento, la cual solía constar de una sopa de papa con remolacha o col. De todas formas, si recibían un castigo por diversos comportamientos, les prohibían alimentarse por varios días, lo que los llevaba a la muerte. Józef Witowski, autor del libro Campo de concentración nazi para niños en Buch, describió el comportamiento de Edvard August, guardia de las SS del Kinder KZ, y manifestó que estaba constantemente borracho, él era omnipresente, se complacía en someter a los prisioneros a las torturas más imaginativas.
Los golpeó y pateó en los lugares más sensibles. Los enterró en cajas de arena. Los sumergió en un barril de agua. Los colgó de las piernas con una cadena y sumergió su cabeza en un tanque con lubricantes usados para automóviles. Les cortó los genitales con una navaja, golpeando sus talones y apagando cigarrillos en el pecho de los presos. Para concluir, es importante destacar que todos los casos recién mencionados son solo algunos de los castigos que recibieron los prisioneros de los campos de concentración creados por la Alemania nazi, pero sin dudas retratan el sufrimiento y el dolor de quienes no tuvieron más opción que tolerarlos. Es así como llegamos al final del video y queremos preguntarte, ¿qué secuelas crees que pudieron haberles quedado a quienes recibieron tan salvajes hostigamientos? Déjanos tu opinión en la bandeja de comentarios y no olvides suscribirte a nuestro canal. Correcto, miren como vimos las situaciones de, lamentablemente, de lo que sucedió en los campos de concentración. Dentro de estos campos de concentración, eran los castigos que tenían las personas. Uno de ellos que se olvidaba, bueno, el video, quería que vean las imágenes. Hay muchas imágenes más fuertes, ¿no? Como hay personas que, como decía, les quitaban los órganos y les hacían caminar, a excepción del cerebro, o había situaciones que les abrían el cerebro, quitaban mitad del cerebro y les cosían nuevamente y les hacían caminar a ver cómo funcionaba, ¿no? ¿Por qué? Porque en esa época el ángel de la muerte, que los decían que era un coronel, uno de los grandes coroneles de Hitler, de Adolf Hitler, era médico. Entonces él quería probar este tipo de situaciones. Entonces ellos decían, esta raza alemana, decía esta raza aria, decía que las personas que tenían enfermedades, que tenían tal vez un síndrome de Down, enfermedades mentales, no servían para la sociedad, entonces servían como experimento en determinadas situaciones médicas, ¿no? Entonces podemos determinar cómo estos campos de concentración eran muy fuertes. También había el campo de Auschwitz. ¿Qué hacía este campo de concentración? Tenían cámaras subterráneas que hacían ingresar a cientos de personas, esencialmente judíos, homosexuales también, de otras partes del mundo, negros también, de razas negras, les hacían ingresar a estos como cuartos subterráneos que solo tenían una ventana pequeña, que dentro de esa ventana mandaban gas tóxico. ¿Correcto? Este gas tóxico cerraban las puertas, quitaba la oxigenación, hacía que el cerebro colapse, los ojos se llenaban de sangre porque la sangre se coagulaba, entonces trataban de sacar, bueno, el cuerpo no tenía oxígeno, entonces generaba sangre por los ojos, por los orificios, por los oídos, por la nariz, por la boca, etcétera, etcétera. Y morían las personas dentro de ahí, ¿no? La desesperación tal que, bueno, hay otros videos que en un futuro los veremos, que en las paredes encontraban uñas, ¿no? Uñas de cemento, en el cemento raspaban y encontraban marcas de uñas, marcas de las uñas mismo dentro del cemento por la desesperación que tenían por salir. Y morían las personas, ¿no? Entonces, miren, tan drástico fue. La Primera Guerra Mundial no fue tan drástico porque fueron más bien por pugnas de austrohúngaros con la Alemania y con la ex Unión Soviética, que ahora es la Rusia, ¿no? Pero había más temas por situaciones complejas como la situación de territorios. Pero la Segunda Guerra Mundial no solamente fue por el territorio, sino también fue por una venganza social racista. ¿Correcto? Porque Adolf Hitler era bien racista. Pese que, como yo les mencioné en la anterior clase, él nació en Austria, en la ex Austria, él nació ahí, no era alemán puro, ¿no? Pero él creía en la raza pura. Entonces, miren todas estas circunstancias que venía encadenando esta situación de la Segunda Guerra Mundial. Bastante conflictiva, bastante penosa, bastante desalentadora, porque llevó al punto de que el ser humano no tiene un pare, el ser humano no tiene un límite para llegar al punto de dañar a otro ser humano. Estos campos de concentraciones llegaba al punto de hasta los niños, ¿no? A los niños los mataban, los asesinaban, a las niñas las violaban, a las niñas las tenían como objeto sexual, ¿sí?
murieron muchos hombres, ¿sí? Más murieron el tema de los judíos, a los judíos les cortaban las manos, les tenían en un aspecto como que fuera una raza inferior. ¿Y saben por qué pasó estas situaciones y esta situación compleja con los judíos? Comenzó desde la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, como los alemanes perdieron la guerra, comenzó a haber mucha migración judía en el territorio alemán. Entonces los judíos comenzaron a quitar el trabajo, ¿sí? El trabajo a los alemanes. Entonces, en uno de esos era Adolf Hitler, ¿no? Adolf Hitler participó en la Primera Guerra Mundial, fue cabo, entonces generó un resentimiento, ¿sí? Que generó un resentimiento, eh, correcto. En resumen, los campos de concentración eran una tortura, ¿no? Sí, eran un centro de tortura, lo que decía Baby Quiñones, era un centro de tortura en el cual también formaba parte como industrias también dentro de los campos de concentración. Dentro de estos mismos también desempeñaban, por ejemplo, hacían uniformes, cosían uniformes, hacían este tipo de situaciones para los soldados que peleaban en la batalla con otros países, como por ejemplo Francia conquistó Alemania, conquistó Polonia, conquistó Holanda, Bélgica, ¿sí? Conquistó toda esa parte de ahí, quería ir a Rusia, quería ir a Gran Bretaña, parte de Gran Bretaña también la conquistó, parte de Rusia, no llegaron a Moscú, capital de Rusia, antes no se llamaba Rusia, era la ex-URSS, Unión Soviética, conquistaron algunas partes del África también, querían el canal de Israel, también querían conquistarlo, pero se enfocaron más en Rusia y ahí fue que derrotaron a los nazis, ¿verdad? En esta situación de lo que yo les explicaba, ¿por qué los judíos? Porque Hitler era bastante apegado a la religión católica y creía bastante en Cristo. Y en la Biblia mismo dice que los judíos mataron a Cristo, ¿verdad? ¿Sí? Los que saben de temas religiosos, fueron los de los judíos quien mató a Jesús, ¿sí? Porque quien se lavó las manos fue Poncio Pilato, ¿cierto? Pero quien dijo crucifíquenlo fueron los judíos. Entonces, Hitler, bastante creyente en el tema católico, tomó venganza porque decía que ellos fueron los que mataron al Hijo de Dios de Cristo, ¿no? Y creía que esa raza era muy inferior. Entonces mandó a matar a gran parte de los judíos, ¿sí? Pero de una manera muy sádica, de una manera muy drástica, de una manera muy compleja. Y entonces esta situación se vino empeorando a pasar el tiempo, ¿sí? Lamentablemente se rodeó de personas, de generales bastante sádicos, ¿sí? Como el Ángel de la Muerte, que fue un médico general bastante complejo, que él desarrolló varios experimentos con personas vivas, con personas que estaban todavía en sus cinco sentidos, y él les hacía como zombies, ¿sí? Él les quitaba el cerebro, les quitaba los órganos, generaba, como vimos en el video, les echaba agua hirviendo para ver cuánto aguantaba el ser humano. Entonces, ahí comenzaron por ejemplo, ellos fueron los creadores del Prozac. ¿Sí? ¿Por qué? Porque era un medicamento experimentado con los judíos. ¿Sí? ¿Correcto? Entonces, miren cómo vinieron generando esta historia, hechos históricos de derechos humanos dentro de la materia de ciudadanía y comenzaron dentro de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Vemos la próxima clase más temas sobre estos que son muy entretenidos y también históricos y que también conviven con el tema de la ciudadanía, porque desde ahí comienza a existir los derechos humanos en general. ¿Sí? Listo, mis estudiantes, nos vemos en la próxima clase que es a las 7 de la noche. Un gusto, que les vaya muy bien y nos vemos en literatura. Hasta luego, mis queridos estudiantes. Que pasen muy bien. Hasta luego, queridos estudiantes.